Aquí mismo donde estamos es el centro, el corazón de nuestra patria venezolana y es uno de los estados donde se va a hacer realidad la construcción de la Venezuela potencia, la Venezuela que produce sus alimentos, que los procesa. Guárico va a ser parte de ese llano venezolano que va a permitir que en algunos años Venezuela ya esté consumiendo sus propios alimentos, como ya lo hemos logrado y lo vamos a explicar ahora en algunos rubros fundamentales de la dieta del venezolano. En otros todavía falta un trecho que recorrer, pero el gobierno bolivariano del presidente Chávez estamos así, todos los días trabajando. 8:07 de la mañana, con estas declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República emitidas durante esta inspección que realizó en Río Tiznado, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, diputado Héctor Orlando Zambrano del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Estado Apure. Diputado, buenos días. Buenos días. Esto es un ejemplo de ese camino que ha emprendido Venezuela gracias al empeño del gobierno bolivariano en convertirse en una potencia agrícola. Son varios los pasos, pero aún es largo el camino, es mucho lo que falta en este trabajo. Este es solo un ejemplo de los muchos espacios que se han recuperado y que ya se puede decir que están rindiendo frutos. Así es, bueno, primero que todo un saludo a todos los venezolanos y venezolanas. La revolución bolivariana en sus 14 años que lleva desarrollo ha tomado como bandera principal la lucha para reivindicar al sector campesinos, a los productores, y toda revolución para que sea exitosa y logre consolidarse debe tomar como bandera la distribución de la tierra. Venezuela ha creado un conjunto de herramientas y de oportunidades para que los campesinos que estuvieron excluidos puedan acceder a la tierra para desarrollarla. La lucha en el campo venezolano ha sido una tarea bastante compleja, porque sabemos que cuando se promulgó la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario en el 2001, en ese momento se profundiza la lucha de clase en el campo venezolano, un sector que mantuvo durante muchos años usurpada la tierra, subutilizada, por supuesto se negaba a que esa tierra fuera distribuida de manera equitativa para los campesinos y los productores. Gracias a la Revolución Bolivariana contamos con la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario que da la oportunidad para acceder de manera oportuna a la tierra. Nosotros contamos con cerca de 30 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola. De esas nosotros, la Revolución Bolivariana, ha rescatado cerca de 5 millones de hectáreas. Aún nos falta seguir erradicando el latifundio. Cuando la Constitución en el artículo 305, 306, 307 nos plantea la necesidad de que el latifundio es contrario al interés social y que debe de reivindicarse la lucha por la tierra como un deber de todos los venezolanos, pero que también tenemos ese proyecto emancipador y constructor de esta revolución se plasma y se recoge, se sintetiza en el programa de la patria, en el objetivo nacional 1.4, donde se sigue planteando, sosteniendo con fuerza la necesidad de un combate frontal contra el latifundio, porque nosotros para poder hablar del desarrollo integral del campo venezolano y sobre todo de incrementar la superficie agrícola y garantizar los niveles de producción para abastecer la necesidad alimentaria de los 30 millones de habitantes que nosotros tenemos que impulsar una política de democratización de la tierra. Si nosotros no democratizamos la tierra y sobre todo no desarrollamos una política para consolidar el desarrollo agrario, no vamos a poder nosotros contar con la producción que nosotros consideramos. Fíjate, el aparato productivo nacional venezolano estaba desmantelado, que fue la tarea que se encargó de desarrollar la oligarquía venezolana, y llega la Revolución Bolivariana y tiene esa inmensa tarea de recomponer el aparato productivo, de hacerlo que produzca para generar los requerimientos internos de nuestro país. Eso va a costar una tarea grande, como ha venido costando, porque requiere de una fuerte inversión desde el punto de vista financiero, de una voluntad política, de una voluntad política y de un desarrollo y sobre todo de un proceso de organización, porque nosotros no pudiéramos hablar solamente de incrementar la superficie agrícola, si no transformamos las relaciones de producción, si los productores que participan en la actividad productiva no cumplen un papel importante
importante y sobre todo esa relación de producción no son de carácter socialista, son tareas que nosotros tenemos que ver. Fíjate, hay quienes, la oligarquía venezolana siempre se va a dedicar, como se ha dedicado en estos 14 años, a cuestionar la política agrícola venezolana, a decir que aquí hay desabastecimiento, a decir que la recuperación de tierra no ha sido eficiente o no está cumpliendo un papel importante. Nosotros podemos dar fe que en los sectores donde estamos nosotros, las tierras que han sido rescatadas están cumpliendo un papel importante. Ahora, fíjate, hay tareas estructurales que la revolución tiene que ir saldando. Ese es nuestro papel. Por ejemplo, para nosotros consolidar la infraestructura de apoyo a la actividad agrícola, de consolidar la vialidad rural y sobre todo el proceso de saneamiento de la tierra, que es una tarea también importante una vez que nosotros tenemos la tierra. Eso se ha venido desarrollando, requiere de una fuerte inversión. La reforma agraria en los gobiernos de la Cuarta República hizo una distribución de tierra. Por supuesto que no es la misma distribución de tierra que nosotros hemos venido rescatando en estos 14 años. Ahora, ¿cuáles fueron las tierras que distribuyó la reforma agraria en Venezuela a través del IAM? Fueron las tierras que estaban en zonas bajas, son tierras inundables, y fíjate, esos campesinos y productores que están ocupando esos territorios, que son zonas bajías, esta revolución tiene que generar políticas para que en este sentido poder mejorar esa condición del suelo para participar en la actividad agrícola. Entonces son muchos los retos que nosotros tenemos la fe. Pero si están encaminadas esas relaciones para convertirse en 100% socialistas. Fíjate, hay quienes dicen que nosotros no hemos, que la producción ha bajado. Fíjate, en los últimos 10 años del puntofijismo venezolano, aquí se producían 13 millones de toneladas. En 10 años que lleva la revolución venezolana, nosotros estamos produciendo 24 millones de toneladas de alimentos. Entonces, ¿cómo van a decir que no se está produciendo? Por supuesto que la Venezuela de hoy es distinta a la Venezuela cuando gobernó el puntofijismo, porque hoy tenemos los venezolanos oportunidad de acceder a los alimentos, porque hay una política de seguridad agroalimentaria y estamos sentando las bases para consolidar la soberanía agroalimentaria, la forma de que nosotros, la soberanía, la seguridad alimentaria, el Estado garantiza el acceso a los alimentos de manera oportuna. La soberanía agroalimentaria es cuando nosotros mismos podamos producir lo que nosotros requerimos consumir. Eso requiere de una distribución justa de la tierra, de una política de financiamiento de manera eficiente, de apoyo al desarrollo de la tecnología, de impulsar un proceso de formación y sobre todo que el pensum de estudio se adecúe a la zona o a los ejes donde vamos a desarrollar la actividad agrícola. Entonces nosotros en estos momentos podemos decir que estamos siguiendo la senda de la liberación, el sueño del general del pueblo Ezequiel Zamora, que ahorita el viernes cumple un aniversario de su nacimiento. Nosotros siempre hemos creído en este principio de tierra, hombres y mujeres libres, porque la tierra para nosotros es un papel importante. Y en estos momentos nosotros tenemos 3 elementos importantes y fundamentales. Primero, tenemos un pueblo que acompaña a su líder. Tenemos un pueblo venezolano consciente que en sus 14 años ha elevado el nivel de conciencia, pero tenemos también un proyecto que se sintetiza en el programa de la patria y sobre todo tenemos un líder de la altura y de la calidad de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, que nos ha permitido a nosotros generar un conjunto de condiciones y procesos organizativos. Hoy podemos decir que el pueblo venezolano con su nivel de conciencia ha generado procesos organizativos. Nosotros desde la corriente Bolívar y Zamora tenemos experiencia de construcción a partir de las recuperaciones de tierra, pero estamos impulsando y construyendo proyectos de consolidación de la democracia participativa y del empoderamiento y del ejercicio del poder en el pueblo, que son los consejos comunales y son las comunas. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Tierra y con el Ministerio para las comunas, un proyecto que denominamos nosotros Comuna o Nada, que son 104 comunas pilotos que estamos desarrollando a nivel nacional, y son procesos interesantes de consolidación de la democracia participativa y protagónica. Entonces nosotros decimos que hablar del desarrollo agrario en Venezuela tenemos que hablar de un conjunto de elementos, pero que también esa política agraria que hemos desarrollado en estos 14 años ha contado con un proceso de conspiración de manera permanente. El paro petrolero, donde unos sectores amos de la oligarquía venezolana
se encargaron de sabotear, se encargaron de paralizar la actividad productiva, porque nosotros tenemos que decir que en ese momento del paro petrolero es distinto al que vivimos nosotros en estos días. Hoy tenemos un sector productivo que está alineado a la política de la revolución bolivariana, un sector productivo que está desarrollando la actividad productiva y se ha alejado de la actividad de la conspiración. Nosotros le hemos venido haciendo llamados a los sectores que participan en la producción, que es con el gobierno de Hugo Chávez y de esta revolución que van a tener una posibilidad de seguir desarrollando la actividad productiva. Nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, factores que quieren obstaculizar el desarrollo de la lucha que llevan los pueblos campesinos. Hoy decimos nosotros, más de 278 dirigentes campesinos han sido asesinados. ¿Quiénes los han asesinado? La oligarquía venezolana, que quiere plantearle al país que son la solución para la problemática agraria en Venezuela, cuando han sido los responsables de desmantelar. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, nosotros tenemos señores que son parte de la oligarquía terrateniente y que han estado y han participado en reuniones donde han asesinado a campesinos venezolanos. Entonces, son elementos que nosotros seguimos planteando con mucha fuerza, y hoy queremos decir que gracias a la revolución bolivariana, al comandante presidente, el campo venezolano se siente dignificado con políticas sociales e incluyentes. ¿Que tenemos fallas? Es cierto, tenemos algunas fallas que tenemos que ir superando. Hay proyectos que se van a ir consolidando a mediano y largo plazo, que son los proyectos estructurales. Por ejemplo, los sistemas de riego que estamos construyendo nosotros. Antes que pase otro tema, diputado, vamos a escuchar parte de las declaraciones que emitiera el día de ayer el ministro Juan Carlos Loyo, hablando de ese acompañamiento, de la disposición del gobierno y de uno de esos ejemplos de la organización. Así es. Este es uno de los 25.000 espacios socioproductivos que el comandante presidente Hugo Chávez Frías ordenó que se impulsaran con el desarrollo de la agricultura urbana. ¿Qué es la agricultura urbana? Es la posibilidad real de en pequeños espacios se encuentran dentro de la ciudad, terrenos abandonados o terrenos que debemos recuperar, donde la comunidad se organiza y a través de técnicas novedosas, a través de la tecnología, a través sobre todo del desarrollo orgánico, es decir, libre de agrotóxicos, la comunidad se involucra para producir alimentos. Justamente lo que estábamos hablando, ya aquí veíamos un caso ya más de agricultura urbana. Pero sigue siendo lo mismo, la disposición y las políticas que se han generado para abrir estos espacios. Bueno, mira, lo que es la agricultura urbana, que en Venezuela no se había trabajado, es gracias al gobierno del comandante Hugo Chávez, que ha permitido que algunos espacios que fueron considerados en algunos momentos que no podían ser aprovechables para la producción, podemos ver que en estas políticas de la revolución, a través de la agricultura urbana, nos hemos dado cuenta que esos espacios son aprovechables para desarrollar el proceso de la producción. Entonces, cuando nosotros defendemos la revolución, es porque tenemos razones estructurales e ideológicas y estamos convencidos nosotros. Fíjate, el 7 de octubre, cuando la oligarquía venezolana le quiso presentar una propuesta al país, y el 7 de octubre nosotros presentamos una propuesta que era incluyente, que era participativa, logró que esa mayoría del pueblo venezolano que participa en las urnas electorales ratificara al frente al comandante presidente Hugo Chávez. Fíjate, si hubiesen políticas que estuvieran equivocadas, si hubiesen políticas que no estuvieran llegando a los sectores que realmente necesitan ser beneficiados de esas políticas, por supuesto que no se hubiese mantenido o no se hubiese ratificado la condición de líder y de presidente del comandante Hugo Chávez. Entonces, este pueblo de Venezuela, que hoy tiene oportunidad del estudio, hoy tiene oportunidad de tener una vivienda digna, hoy tiene oportunidad de expresarse libremente en los espacios, es ese pueblo el que siente al comandante presidente Hugo Chávez. Cuando hoy nosotros decimos que Chávez somos todos, es porque precisamente ese hombre de Sabaneta, llanero, su condición de llanero, ha logrado trascender de su persona como tal y se ha logrado ubicar como un hombre de altura, y que nosotros los venezolanos sentimos que somos Chávez. Y cuando decimos somos Chávez, no es porque nosotros queremos utilizar
una consigna que pudieran decir que está de moda, no, es porque sentimos en el espíritu, en el alma, que nos sentimos identificados con el comandante presidente Hugo Chávez, que ha logrado reivindicar y saldar la deuda histórica que aquí dejaron las oligarquías venezolanas. Tenemos otra historia, diputado, de una de estas personas que ha tenido el acceso y ha podido experimentar en cuerpo propio una de estas experiencias agroproductivas. Vamos a verla. Esto es en el estado Sucre. Sí, gracias a los compañeros allá en los estudios de toda Venezuela. Nos encontramos en el sector La Llanada Vieja de la ciudad de Cumaná, comunidad agrícola, donde en estos momentos visitamos a la señora Idalmi Bastardo, quien tiene amplios conocimientos y larga experiencia en cuanto a lo que es los cultivos organopónicos y una actividad agrícola que ella realiza a los efectos de producir alimentos para su comunidad. Señora Idalmi, para que nos comente la experiencia que ha tenido, de qué ha servido, qué utilidad le da y los beneficios que ha tenido para su grupo familiar y para los habitantes de acá de la comunidad. Bueno, para principalmente aquí, para mí, con mis familiares, de eso es que hemos vivido, porque nosotros prácticamente no trabajamos en ninguna parte, no tenemos ningún cargo en el gobierno, ni nada, y hemos vivido pues trabajando, sembramos cebollín, sembramos cebolla, todas esas cosas, y eso nos sirve para vender aquí a la comunidad, y con eso ayudamos a la gente de aquí de la comunidad, porque vendemos esos productos a la misma comunidad y a precios populares. Mientras que por ahí está en 15 bolívares, nosotros lo vendemos a 5.000 bolívares, a 5 bolívares, pues. ¿Ves? Entonces, bastante económico para que la gente se ayude. Y los muchachos también han aprendido, porque aquí vienen ellos, hacen sus cursos, hacen sus talleres, pues aquí, y ellos también han aprendido, porque hay que enseñarles a ellos que si nosotros sin comida, sin la alimentación, y si nosotros no la producimos, no podemos tener ninguna soberanía alimentaria, ni podemos ser libres. Pues uno para ser libre tiene que mantenerse, hacer su alimentación, producir su alimentación. ¿Y cómo? Pues, aprovechando la tierra. Claro. Y desde el punto de vista de la posibilidad que también le ha dado el gobierno en cuanto a cursos, en financiamiento, coméntenos eso. Bueno, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de cuando llegó aquí el ministro Jorge Arriaza, nos ha ayudado con un crédito que nosotros hicimos unos cultivos en cantero, que usted la otra vez estuvo aquí y usted los vio. Ahí a través de eso de cultivos en cantero nosotros también estamos produciendo y llevándolo a las comunidades para que las comunidades también produzcan su propia alimentación en la agricultura, que sea en las partes urbanas. ¿Ves? Que haya esa agricultura. ¿Ves? Que la gente también sostengan que si uno tiene siembra tomate y el otro siembra cebolla, no pueden estar comprando en el mercado, que ya el mercado se encargue de las grandes cantidades que haya el país que exportar y todo vender, que nosotros pues nos sustentamos con lo que tenemos aquí, con lo que producimos aquí cerca. Bueno, muchas gracias a la señora Idalmi Bastardo, quien nos daba su testimonio en torno a lo que es los conocimientos que ella ha adquirido, y esos conocimientos le ha permitido transmitírselo a los jóvenes de la comunidad acá del sector La Llanada Vieja en la ciudad de Cumaná, y que a su vez le permite también producir alimentos baratos para esta comunidad donde ella reside. Esta es la información y retornamos a los estudios de toda Venezuela en Caracas. Gracias a nuestro compañero, nuestro corresponsal Jorge Luis López en esta entidad, diputado. Ejemplo de empoderamiento. La señora no solo produce los alimentos, sino que también dicta talleres a los jóvenes que se quieren involucrar. Mira, lo que el capitalismo no le perdonaría a los procesos revolucionarios es que nosotros seamos capaces de producir lo que nosotros nos tenemos que consumir. Porque tiene que ver con la lógica de acumulación del capital, que es que considerar a las sociedades como simples consumidores. Entonces, cuando tú planteas esa lógica del capitalismo, lo traslada al sector agrícola y ellos plantean la agricultura empresarial, es decir, la producción a gran extensión que le genere a ellos grandes ganancias, generando todas las condiciones de desequilibrio ambiental y respeto ambiental, utilizando fertilizantes que asesinan a nuestro pueblo y generan grandes enfermedades. Lo que está planteado en Venezuela es impulsar la agricultura familiar, es aquella que te permite la integración de la familia, de los sectores que participan en la producción, y que sobre todo hay respeto al ambiente, y hemos generado o hemos querido reivindicar alternativas, por ejemplo, como es la semilla criolla, que se aleja de la semilla genéticamente modificada que genera el capitalismo para generar ganancias, mientras que nosotros tenemos que reivindicar nuestra semilla criolla, que es la auténtica, la que nos permite que tengamos un alimento sano y sobre todo un alimento soberano, porque
si nosotros tenemos nuestra semilla, ahí estaríamos hablando de nuestra soberanía. Los grandes paquetes transnacionales de la semilla han impuesto o han querido imponer a la sociedad y a los pueblos del mundo un modelo de desarrollo de carácter dependiente. Es decir, ellos nos imponen qué es lo que tenemos que sembrar y qué es lo que tenemos que producir. Y cuando vemos nosotros la preocupación de estos sectores de la oligarquía, es porque como estamos llevando la política agraria con algunas fallas, con elementos y aspectos que tenemos que nosotros corregir, se convierte en una gran amenaza a sus intereses. Porque la política del financiamiento en materia agrícola no es la misma que ellos manejaron. Ese excedente petrolero, que por más de 100 años ha estado en Venezuela, que debió de ser orientado a fortalecer los sectores sociales, ellos no lo hicieron, simplemente se repartieron porque fueron las oligarquías. Hoy Venezuela tiene una política social incluyente y ese excedente petrolero está orientado a las misiones sociales. Y una de esas misiones es la misión Agrovenezuela, por ejemplo. Diputado, ya nos queda muy poco tiempo, pero antes de finalizar quería puntualizar algo. Venezuela encabeza una lista de los países que subutilizaba o que menos aprovechaba sus tierras. ¿Seguimos ahí? ¿Avanzamos? ¿Qué ha pasado? Claro. Nosotros tenemos 30 millones de hectáreas aptas para la producción agroalimentaria. De esos 30 millones hemos rescatado muy poco nosotros. Esa es una autocrítica que nosotros nos hacemos. Por eso el comandante presidente en el programa de la patria plantea claramente en el objetivo nacional 1.4 la necesidad de profundizar la guerra al latifundio. Nosotros este año tenemos una campaña nacional de recuperación de tierras como Frente Campesino, como Corriente Bolívar y Zamora. Y a los sectores de la oligarquía le decimos, nosotros vamos por las tierras que por herencia nos pertenecen a nosotros los venezolanos. Vamos a recuperar estas tierras porque está planteado en nuestro proyecto estratégico. Para lograr nosotros hablar de soberanía y seguridad agroalimentaria, tenemos que hablar de una justa distribución de la tierra. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado por la mañana de hoy, Orlando Zambrano, también vocero del Frente Ezequiel Zamora. Nosotros nos despedimos y de inmediato le damos el pase a nuestro compañero Barry Cartaya para la despedida.